Aquí en Neo TV, a esta hora presentamos El Testimonial, comunicación profesional para el análisis y debate. Saludos amigos del Ecuador y del resto del mundo, bienvenidos a El Testimonial. Nuestro invitado a esta hora, Francisco Ortega. Francisco es doctor en psicología y tiene un reciente posgrado en la República Argentina sobre endocrinología del estrés clínico. Bueno, él nos sabrá explicar de qué se trata esta nueva experticia académica. Francisco, muchas gracias, tu gentileza. La población ecuatoriana en general está en un escenario de estrés frente a la pandemia, nuevos confinamientos y situaciones intrafamiliares que derivan en muchas circunstancias que sin duda alguna usted nos la va a saber explicar mucho mejor desde la ciencia. Bienvenido, Francisco. Qué bondadoso por aceptar esta grata entrevista. Muy amable. No, pues el agradecido soy yo. Buenos días a toda la audiencia de este hermoso programa, El Testimonial. Saludarte, Wilman, para mí es un placer muy enorme y topar un tema que va a durar mucho tiempo. Sí, señor. Un tema que necesita ser analizado paulatinamente, pero sistemáticamente al mismo tiempo. Siempre hablamos desde tiempos atrás, que el mundo está cambiando. Así decíamos, el mundo está cambiando. Hasta ahí dábamos clases que el mundo estaba cambiando. No, ya no. El mundo no está cambiando. El mundo ya cambió. Este es otro mundo, definitivamente. Y tenemos tres elementos que toparlos. No podemos vivir del ayer, a menos que nos sirva como referente de algo para el presente. El hoy es lo importante. Mañana no sabemos qué va a pasar. Y la comunicación tiene que jugar un papel importantísimo en esto. ¿Por qué, no ¿por qué se volvió tan incierto el mundo? Es totalmente. Yo al menos en lo personal, y los profesionales y colegas me dirán, bueno, ¿y por qué la vacuna una con 2 dosis y una con una sola dosis? ¿Y cuáles son las razones? ¿Cuáles son las explicaciones científicas si la enfermedad y el virus es uno solo? En fin, se puede hablar muchísimo de esto, pero definitivamente ya llevamos un año y pico del tema del confinamiento que tuvimos, que luego se le ha ido llevando de una manera alegre en el mundo mismo, pero más precisamente en América Latina y con mayor profundidad negativa desde el punto de vista de nuestro país. Por eso las razones que ahora estamos asustados porque no tenemos camas para recibir Francisco. a pacientes. Francisco, pero estamos en una situación, yo decía, de mucho estrés, de preocupación, de circunstancias que nos retrotraen de nuestra vida cotidiana, como tú dices, estamos en otro mundo, en otro escenario. ¿Cómo procurar esta migración de la salud mental a otra etapa de la vida? Exactamente. Y el tema va aquí por una concepción de la capacitación y la educación al pueblo. El cambio, vamos metiendo elementos nuevos a nuestra cultura. Nuestra cultura que, bueno, por suerte me tocó, bueno, al mudito siempre se le ayuda, dicen personalmente, pero seguí precisamente este curso con momentos de la pandemia. Me matriculé en este curso en Argentina y Argentina ya estaba tratando el estrés 10 años atrás en los hospitales públicos, en un hospital municipal, el Hospital de San Isidro, en donde teníamos que hacer las prácticas precisamente de tratamiento del estrés. Argentina y Buenos Aires lo estaba haciendo ya hace 10 años y por eso sale el curso. Bendito curso que ahora nos enteramos, pero acá ni comenzamos. Hoy debo comenzar con el concepto, salvo las raras excepciones de gente que conoce, especialista, etcétera. Pero nuestro pueblo, nuestro público, nuestros pacientes desconocen el tema. Y entonces todo el mundo ahorita es fácil, estamos estresados. Y claro, si siempre estuvimos estresados. Y la vida es estrés. Cuando tú me pones en la pantalla, ya estoy estresado, porque tengo que pensar, porque tiene que mi organismo dar una respuesta, quitarme, serenarme paulatinamente, pero vamos, tengo un compromiso con ese público. Hay un público heterogéneo que unos conocen más, otros conocen menos, otros desconocen, pero tengo que cuidar con lo que digo y eso me estresa.
Ahora, Me voy. cómo es el estrés en este escenario pandémico? ¿Cómo le define, Francisco? Aquí precisamente ha venido por el tema del miedo. Ajá. El miedo, que es una emoción primaria que tú lo conoces y lo estudiaste bien, precisamente. Este miedo, que es una emoción primaria que ha existido de siempre. Las emociones es facilito entenderlas, se reflejan en el cambio de rostro. Tú me puedes hacer a mí un rostro de miedo, me haces en este rato, pero ¿cómo lo haces? Con tu rostro. Un rostro de ira también me haces con tu rostro. Es decir, los 7, 8 emociones que se dicen que hay, solo se reflejan con el rostro. Si te digo hazme, Pero estamos con mascarilla. ya, exactamente, pero cuando estamos con mascarilla, no en la casa, no necesariamente en la casa. Y este es otro elemento que involucra a la cultura. Cultura que el uso de la mascarilla no es de ahora, no es por la pandemia, ahora involucramos a la pandemia. Quienes estudiamos salud ocupacional, ya hablamos de los EPP y el Ministerio de Trabajo, desde a través de su reglamento 2393, desde la época de León Febres Cordero. Miren, León Febres Cordero. Desde ahí el 2393, ¿y qué decía? Por ley, todas las empresas públicas y privadas deben tener un reglamento de seguridad y salud ocupacional cuyos riesgos sean previstos de acuerdo a su tipo de negocio o a su tipo de actividad que realicen. Todos. ¿Cuándo se cumplió? Nunca. Poco o nada. Los próximos gobiernos de Rafael Correa apresuraron un rato, apresuró. Él se apretó la mano y allá se enojaron no los trabajadores, porque el 2393 es en defensa de los trabajadores y está el código de trabajo ahí. Pero se enojaron los empresarios, no todos, sí hay excepciones, pero la mayoría no iba a gastar dinero comprando equipos de protección personal para los trabajadores. Digo con las excepciones. Y que ahora son Y tan ahí están los, necesarios. Y que ahora y ahí son tan están los necesarios. incumplimientos. Claro, Ahí están los incumplimientos. claro. Entonces había contaminaciones. Contaminaciones ya existía por los propios factores de la empresa, de las instituciones, en fin. Bueno, se Francisco, venía hablando de esto, claro. pero ahora sí, que ya no es el empresario que va a dar a los trabajadores, ya no. Ahora él también tiene que protegerse, porque si no se protege, se muere. Ahora, Ahora toca, Francisco, ¿cómo combatimos ese miedo en ya, escenario combatimos pandémico? exactamente ese miedo pandémico con capacitación. Yo te invito y sugiero de la manera más respetuosa que sean los medios de comunicación que inviten a profesionales, como tú lo estás haciendo, porque el miedo es propio, es natural del ser humano, nació con la humanidad, viene de cientos de miles. Acuérdate de los dinosaurios, ¿no se asustaría ese cavernícola? Ese hombre de Cromagnon no se asustaría ante pero reaccionaba. ¿Cómo reaccionaba? Violentamente o huyendo. Hoy no ha cambiado eso. La evolución hace que nosotros ahora nos capacitemos para protegernos paulatinamente, porque el miedo enferma, está comprobado científicamente, y ese es el curso. Te voy a dar un nombre que ya también a los distinguidos televidentes y de tu distinguido programa es un tanto rimbombante, si puede aparecer eh, largo, difícil de pronunciar, pero yo también me cogió de nuevo, porque yo la psicología le hacía por mi cuenta, el médico le hace por su cuenta, y las especialidades le hacen por su cuenta, y no hay tal, pues. Resulta que los seres humanos somos una unidad biopsicosocial, que es la que estamos viviendo. Es la que estamos viviendo, es biopsicosocial. El miedo te enferma, la enfermedad te da miedo, y vivimos de una estructura social que es necesario que lo entendamos, que lo pongamos en práctica. Entonces, desde la educación, ahorita mismo tiene que estarse cambiando ya, pero ya, los planes, no seguir la rigidez de antes, los planes ya, un plan de salud familiar, de salud ocupacional, de salud general, pero manejando los términos biopsicosocial.
Entonces te dije que ahorita está en Europa, en el mundo, en los países que decimos avanzados, pero que igual se siguen muriendo, el tema psico-neuro-inmuno-endocrinología del estrés. Entonces, porque van todos los factores, ingresan todos los factores y que tenemos que estudiarlo y comprenderlo, pero paulatinamente. Con este término rimbombante que te dije, no vamos a solucionar nada, sino con explicaciones de capacitación, despacio. ¿Qué es lo que pasa en nuestro cerebro en el miedo? ¿Dónde está el miedo? Está en el hipotálamo. Hay el hipotálamo, que ahí está ubicado el centro del miedo. Ahora, ese miedo es el único factor que debe afrontar como problema de salud mental el ecuatoriano o la ecuatoriana en este momento, o hay otros elementos, Francisco, que agregan penosamente una situación crítica. El tema que hemos estado tratando en este rato es precisamente en unos el miedo. ¿El miedo por qué? Vamos a topar los temas. ¿El miedo por qué? Porque hasta ahora es desconocido, hay cosas inciertas en el mundo. Hablamos de la vacuna y el tema de la vacuna la teníamos también muy claras antes. Para la vacuna, para la gripe, todo el mundo se vacunaba, para los niños se vacuna, sabíamos qué pasaba, que se inoculaba el mismo virus y reaccionaban, salían las autodefensas y estamos listos. Pero ahora tenemos serios problemas. Tenemos que dividir nuestra cultura, pues no tenemos que sino someternos al tema de la cultura que vivimos. Hay gente que está medianamente capacitada, otra muy capacitada, otra casi nada y otra cero de capacitación. Y entonces por eso es que en una falta de conocimiento, hay gente que no tiene miedo, pues y sale y se producen las aglomeraciones, se van las fiestas y son los jóvenes que entre comillas también están estudiando. ¿Por qué? Porque no hay un conocimiento, porque a ellos sí hay que hacerles sentir miedo. A estas personas, ¿por qué? Porque hay que hacerles conocer. Por ignorancia, muchos. Otros por qué mi importismo. No todos están calificados en la misma escala. Y los medios de comunicación juegan un papel importante. Por eso estudiamos psicosociología de la comunicación. El papel de la comunicación es importante. Primero vivimos, después pensamos. No pensamos primero y después vivimos. Nos estamos muriendo. Hoy la cultura ha cambiado tanto. Se está muriendo gente supremamente importante que ha fallecido, que ha muerto y ya prácticamente como, ¿sabe qué ha pasado a ser, mi querido Wilman? Estadísticas, sí, números. Sí. No más, puros números. ¿Cuántos morimos? ¿Cuántos contagiados? ¿Cuántos estamos? ¿Y cuántos sí? ¿Cuántos no? ¿Y cuántos tal vez? Y por si acaso hay que cremarle. Sí, está bien. Sí. Por si acaso hay que quemarle. Oye, y a veces hay personas que no tienen la enfermedad definida por el médico y sin embargo se dice, por si acaso vamos a cremar. ¿Y cómo combatimos? ¿Y cómo combatimos ese miedo? En mi juicio. Desde distintas maneras, la Organización Mundial de la Salud formula recomendaciones, consejos, y uno de ellos dice, manténgase informado, pero paralelamente también nos dicen, vean menos noticias, porque esa mucha exposición noticiosa le genera mayor miedo. Entonces, ¿en qué quedamos, Francisco? ¿Qué dice el experto? Exactamente. La información de la OMS es la máxima autoridad, la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué dice de la salud? Es el completo bienestar biopsicosocial. Por lo tanto, un programas a las diferentes edades, a los diferentes estamentos, a las diferentes industrias, eso debe en este momento ahondarse a profundidad y debe utilizarse los medios de comunicación para llegar a capacitar con la información adecuada. Y una de esa información es adecuada, hacerle conocer que el miedo también, además, es un elemento fundamental que afecta a la salud directamente, hace que se produzca en un momento dado colesterol en exceso. Correcto. y que el sistema inmune no lo resista. Porque ¿qué es el estrés? El estrés, el malo, porque hay un estrés bueno y un estrés malo. Como dije, se vive con el estrés. Pero hay el estrés mal del que estamos hablando precisamente, es cuando la carga que se llama, es un término también técnico, pero no importa, ya.
vamos a pasarlo. La carga alostática, los problemas, las emociones, las emociones negativas, las deudas de los bancos, las malas relaciones que se pasó a tomar nuevamente en la familia. En el trabajo es otra forma de trabajar. Estamos tensos porque ahora hay teletrabajo. Antes tenía el gusto de que me pueda usted entrevistar, mi querido Wilma, Sí. directamente, sí, con los micrófonos, pero ahora nos toca así, Sí. estas cosas nuevas, pero no importa. No importa, vamos a la capacitación. Lo único, siempre hablamos desde hace, yo 30 años que ya escribí, la educación, en la educación, la información, la capacitación, pero que participen niños, que participen grupos de jóvenes, que participen grupos de profesionales para hablar un solo idioma. Un solo idioma es que salvar nuestras vidas, que primero vivir para luego pensar, para hacer politiquería, lo que quieran hacer, pero hay que estar sanos. Y el compromiso de vida es el compromiso de los medios, mi querido amigo. Sí, Francisco. Otra recomendación que se formula es hay que seguir las rutinas en esta instancia de confinamiento. Esas rutinas familiares, me refiero a no descuidar la higiene personal, tomar las comidas saludables en horarios fijos, ¿no es cierto? Hacer actividad física. Esas son alternativas que ayudan precisamente en este momento que estamos viviendo para que la salud mental vaya por buen camino, Francisco. Total y absolutamente. Hoy más que nunca, ya crear la cultura del ejercicio. ¿Por qué la cultura del ejercicio? Porque precisamente no teníamos gente obesa en la evolución filogenética que teníamos del hombre en las cavernas. El hombre de Cro-Magnon no era un obeso, porque salía a cazar todas las mañanas y de madrugada y grandes jornadas para cazar y se estresaba ante animales y todo para cazar y llevar. Siempre estuvo caminando. Y nosotros paulatinamente nos fuimos a sentar horas de hora y a comer y a deglutir cantidades de no alimentos, englutirnos. Y ahí están las cifras que nos dan. La salud tiene que darse, pero tampoco es nuevo esto. Lo que pasa es que no le hicimos caso nunca. Correcto. En la escuela nos enseñaban, lleva pañuelo, antes de servirse el almuerzo hay que lavarse las manos, así nos decía nuestra mamacita. Lávese las manos después de, cepíllese los dientes. Sí, los profesores a los estudiantes, a los niños decíamos, a ver, vamos a revisar pañuelo, peinilla, los zapatos limpios, jabón, en fin. Había la materia de higiene y salud, sí había. Sí, señor. Lo que pasa es que paulatinamente fuimos rompiendo esos temas. Hoy es imperativo, ahora sí, empresarios, trabajadores y todo el mundo, o porque si no nos morimos. Claro, no hay duda. pero No Francisco, se protege, nos morimos. Francisco, ¿cómo reemplazamos ese contacto social que es fundamental en la interactividad del ser humano? Hoy tenemos que hacerlo, como usted lo decía, por teléfono o por internet, el manejar esta relación social. Pero ese contacto físico, esa proximidad, ese diálogo, que es tan fundamental en la propia educación diaria, en las escuelas, en los colegios, en las universidades, ¿cómo lo reemplazamos este momento? Ya. Qué buena pregunta. La pregunta es importante y parece sencillísima, ¿no? Es que no tengo la fórmula, mi querido amigo. Ahorita, porque digo que el mañana es incierto. Yo solo te recuerdo, tuve la suerte, las clases que di, creo que unos 10 años, solo topando el tema, cuando hablaba yo de futurología, ¿sí? Y verdad, en comunicación me decían, ¿y para qué pues eso? ¿Qué importancia tiene en comunicación social la futurología? ¿Sí? Y entonces, y ahora sí, pues yo les decía, es posible, me acuerdo hace más de 10 años, mucho más, 20 tal vez. Les decían, miren, el reloj ahora nos da solo la hora. Llegará un tiempo en que nos vamos a ver en el reloj y vamos a dialogar a través del reloj. Sí. Y ha llegado prácticamente ese momento. Era un chiste para ese momento. Hoy ya estamos. Sí, señor. Hoy ya lo vivimos. Hoy ya hay los drones. Hoy la tecnología nos ha desbordado y nos seguirá desbordando hasta donde lleguemos. ¿Será posible que mañana diga ya, reunámonos? Mi querido amigo, invíteme a su canal en vivo y en directo. Clases en vivo directo. No se puede decir, no se puede predecir, no se puede hablar politiqueramente. Ya vamos a comenzar en
que si al fin de este año ya hay clases presenciales, no sabemos. Ojalá sea. Ojalá podamos, porque el abrazo es una cosa hermosa, ¿sí? Con los amigos, con las personas, la música, las relaciones sociales importantes, nuestra cultura a la que le vivimos. Es difícil entonces, Francisco, Predecir. combatir problemas también como la violencia intrafamiliar, como los suicidios, ¿no es cierto? En este ambiente en el que estamos, o sea, ¿cuál podría ser el camino? Qué difícil marcarlo, qué difícil. Exacto, muy difícil, pero precisamente estamos hablando de que ahí está el papel de los medios. No solamente informar, sino orientar con los profesionales adecuados, que no se nos hagan los entrevistadores los que conocen todo. Presenten a profesionales, a médicos, psicólogos, neurólogos, cardiólogos, porque el sufrimiento, último dato, mi querido Wilman, el sufrimiento, en el endotelio de la aorta del corazón, el sufrimiento se hace carne. Mira lo que te estoy diciendo. En el endotelio de la aorta, el sufrimiento se hace carne. Y por eso, en 48 horas, listo, se acabó la persona. Entonces, trabajemos en los medios de comunicación, en la información. El gobierno, el Estado tiene que hacer parte fundamental de defender la vida de la gente con la educación, la capacitación. Cambien ahorita mismo, no importa lo que pase. No es que perdemos el año, pues ¿qué año ahorita? Si el tema es de la vida, entonces capacitemos para la gente, tengamos una cultura de defensa de nuestra salud. Y claro, las relaciones interpersonales, si aquellas personas, hogares que no estaban acostumbrados a cohabitar nuevamente, sino que llegaba a la hora de trabajo, nosotros mismos de mañana, tarde y de noche trabajando y a dormir. Y de pronto tenemos que cohabitar total y absolutamente tiempo completo. Exacto. Eso nos toca volver a crear actividades dinámicas de grupos, relaciones interpersonales adecuadas con los niños, jugando, la participación, y al mismo tiempo ponernos un horario es otra planificación. A trabajar el ser humano que tiene que trabajar y la señora que tiene que trabajar, porque también sin trabajar no se vive. Exacto. Pero ya, en teletrabajo, entonces la familia tiene que organizarse, organizar sus tiempos, organizar sus cronogramas y los medios de comunicación a capacitar a salvar. Ese sería un objetivo. Tu medio de comunicación pro salvar vidas. Primero vivimos y después hagamos comentarios de cualquier índole que quieran, son libres para hacerlo. Sí, pero hoy está en peligro nuestras vidas. Ahora, Francisco, los que tenemos la suerte de convivir en familia, yo me imagino, y le pido por favor a usted también un imaginario y una respuesta naturalmente a ese imaginario, quiero decir, de las personas de la tercera edad que en un 80, en un 90% viven en absoluta soledad y ahora en confinamiento. Eso tiene que ser muy grave. Sí, señor. Ahí hay varios elementos que topar. Personas de la tercera edad que viven en confinamiento, pero de pronto viven con sus nietos. Ahí hay un reencuentro emocional muy agradable, que hay que rescatarlo. Correcto. Mira, mientras el padre trabaja, si la madre trabaja, rescatar afectivamente la relación del abuelo con su nieto, que es fundamentalmente, y ahora se puede ahondar. El otro problema es el problema de soledad, ya individual, total y absoluta. Esos seres tendrán que hacerse programas para trabajar con ellos en albergues, en organizaciones, en clubes que sean necesarios en la medida en que puedan reunirse. Ahorita no. Ahora deberán estar donde están y capacitar. Justamente había en la televisión un programa para los más de 60 años, un programa, tenía un nombre, el municipio de Quito lo hacía. 60 y piquito. 60 y piquito. Mantengamos el 60 y piquito, pero mantengámonos a los adultos, porque aquí hay otro tema que tienes que acordarte, mi querido Wilman. Siempre dije, yo hablo en primera persona porque he estado cometiendo un error fatal antes de este curso de psiconeuroinmunoendocrinología del estrés.
Yo siempre les dije, las neuronas no se regeneran. A cuidar, les decía, muchachos, las neuronas. Salud mental, no drogas, cuidado, etcétera, etcétera. Pero así a mis amigos de la tercera edad, a ustedes, a los jóvenes, a todos. No, señor. En el hipocampo sí se regeneran las neuronas. Y para eso vamos a hacer ejercicios mentales, para recuperar esas neuronas. Y para eso vamos a hacer ejercicios físicos para recuperar esas neuronas. Está comprobado que el ejercicio ayuda, inclusive hasta en las relaciones sexuales para adultos. Mira, son cosas que se van tomando paulatinamente y que el manejo de las emociones ahora nos está bien hecho, nos ayudan a no estresarnos, sino a vivir una vida plena. Hay que aprovechar la oportunidad. Una crisis, siempre dijimos que la crisis es una oportunidad para que salgamos adelante. Entonces, seamos creativos en esto. También los grupos de profesionales, de psicólogos, médicos, mirarnos como equipos de trabajo, no individualmente. De Aquí acuerdo, no es que el de acuerdo. si estamos de acuerdo en eso, porque no solamente el médico lo va a ver y resulta que le damos cualquier cantidad de medicina, exámenes y no tiene nada, no tiene nada. Pero Ahora, claro, si el sufrimiento se está haciendo carne. ahora creo que el Estado como tal ha ignorado a dos profesionales fundamentales en esta época de pandemia. A los odontólogos para un proceso de vacunación inmediata y también a los psicólogos como usted, Francisco. ¿Por qué cree usted que el Estado les ignora cuando hoy cumplen ustedes un papel trascendental para levantar el estado de ánimo, para la salud mental, para la salud ocupacional del trabajador, para todo el mundo, en un ambiente en donde escasean las vacunas, donde hay maltratos, donde hay vacunas VIP que se saltan la fila, los privilegiados, etcétera? Entonces, ¿por qué cree usted que esos dos profesionales que he citado, odontólogos y psicólogos, están siendo ignorados cuando deberían trabajar en un proceso conjunto en esta tarea? Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Lo digo con toda sinceridad, con toda tranquilidad, y no me refiero no quiero personalizar, pero es un tema que el Estado se ha dedicado más al tema politiquero que a salvar la vida de la gente. Esa es nuestra realidad en este momento. No de otra manera se explica lo que ha pasado, lo triste que hemos pasado, y que no lo digo yo, lo dice la CNN. Ayer lo miré, la CNN dice claramente que es posible, y no ponen al Ecuador todito rojo, un rojo intenso, el peligro de muerte. Y a la gente, cuídese, 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 póngase la mascarilla. Pero no es solo eso. Concientizar desde los elementos básicos, de educar, capacitar desde los elementos básicos, los programas en vez de telenovelas que no nos dicen nada, en vez de vivir nuestra realidad, ¿sí? Y crear los programas, las dinámicas, los ejercicios, las formas de hacer, a través de la misma teleeducación que algo se hace, pero cambiando los programas. No, ahorita no es ahorita, no se ofendan, no es la matemática lo más importante, la física, la biología, la química. Usted googlea y ahí está el conocimiento y cualquier cantidad de libros. Lo importante es que nos acerquemos en comunicación profunda a través de los medios, porque no tenemos otro, con tomar ese referente y comenzar a cohabitar. ¿Y qué tal si nos confinamos de nuevo? ¿Estamos preparados? Ni para eso estamos preparados. Entonces vamos preparándonos. Ahí está precisamente eso. Si no se han tomado en cuenta los odontólogos que están los más cerquita, trabajando de la boca de los... Porque hay que quitarle la mascarilla, pues para quitar una caries, por favor. Exacto. Son cosas elementales. Yo no puedo hacer una psicoterapia individual, personal, vía Zoom. Porque los reflejos de las emociones, te dije, se reflejan en la cara, en el rostro. Correcto. ¿Sí? Necesitamos elementos adecuados de protección nosotros. Me ha tocado ver pacientes a mí en los jardines para protegerme y protegerles a ellos también ante esta incertidumbre. No sabemos qué va a pasar mañana. No sabemos qué va a pasar mañana. Hoy preparémonos, capacitémonos para sí, obviamente, seguir los elementos de bioseguridad, por supuesto, como base fundamental, pero ¿y el conocimiento? Por eso ya hablamos de psicología cognitiva. Los psicólogos cognitivos de que hemos seguido esa escuela a través del conocimiento y de la ciencia, lo demás, Freud quedó un poquito atrás.
Ya mi amigo Freud quedó atrás, pero yo mis respetos porque fue el que inició, pero ya no, él no tiene, los psicoanalistas no tienen registros de cumplimientos como tiene desde el año 60 la psicología cognitiva, de la solución de los problemas, en donde son las personas que solucionan los problemas, no los psicólogos. Los psicólogos no solucionan problemas, guían, orientan. Correcto. Desde ese punto de vista, pero nada más, pero es el conocimiento. Cuando el paciente, cuando las personas tienen el conocimiento, se cuidan. Cuando las personas tienen el conocimiento, actúan. Cuando las personas tienen el conocimiento, son capaces de prevenir su familia y regar su conocimiento a la familia. Sin eso, sin esa cultura nueva, no podríamos salir adelante, mi querido Wilman. Francisco, muchas gracias. Su gentileza al doctor Francisco Ortega, doctor en psicología y con un reciente posgrado en la República Argentina sobre, lo voy a decir completo, psiconeuroinmuno, endocrinología del estrés clínico. Muchas gracias, Francisco, por su bondad de haber participado en nuestro programa. Un abrazo, Wilman, y adelante siempre. Gracias por la oportunidad. Un saludo a toda la audiencia. Siempre para servir. Hemos presentado el testimonial, Transparencia de la Verdad. De lunes a viernes desde las 18:30.